El western europeo, más conocido como spaghetti western, es un particular subgénero del western que estuvo de moda en las décadas de los años 1960 y 1970. Puesto que la mayoría de estas películas fueron financiadas por compañías italianas o españolas, el género adquirió rápidamente el nombre de spaghetti western cuando se trataba de películas italianas o chorizo western cuando se trataba de películas españolas. La mayoría se rodaron en Cinecittà, Italia, y en Almería, España, aunque muchas tuvieron como escenario otros lugares como Hoyo de Manzanares, las afueras de Madrid, la provincia de Burgos y Fraga. Es muy famoso el desierto de Tabernas debido a que allí se rodaron películas famosas de este subgénero. El spaghetti western se caracteriza por una estética sucia a la vez que estilizada, y por unos personajes aparentemente carentes de moral, rudos y duros. Por sus altas dosis de violencia, y el carácter turbio y engañoso de sus personajes principales, se considera la película estadounidense Veracruz, de 1954, de Robert Aldrich, como una de las precursoras de este nuevo subgénero. Otra característica de los spaghetti westerns era el escaso presupuesto con el que se rodaban la mayoría de ellos. No obstante, hay que resaltar el aceptable nivel artístico que alcanzaron muchos de ellos pese a la limitación económica. Una fórmula para ahorrar gastos fue la de reutilizar los decorados para rodar distintas películas. A ello se le sumaba el hecho de que la mayoría de ellas eran coproducciones entre Italia, España y, ocasionalmente, otros países europeos como Alemania o Francia. Para muchos críticos de cine, el spaghetti western cambió la forma de hacer cine. Hasta ese momento la música en las películas, salvo excepciones, estaba limitada a la comprensión de los artistas musicales. Se suele decir que Ennio Morricone, con sus bandas sonoras para este género, fue quien popularizó el género de la música de películas. A partir de este fenómeno, la banda sonora original se convirtió en un elemento clave para dar fuerza a las escenas de acción sirviendo de vehículo, gracias a un juego de montaje, para convertir escenas aisladas en momentos de clímax de una película. El término spaghetti fue usado por los críticos para menospreciar el género. No obstante, algunas de estas películas fueron tratadas con respeto, especialmente la trilogía del dólar, del director italiano Sergio Leone. La producción en serie de películas del oeste en Europa se inició en 1961, pero no fue hasta 1964 cuando, gracias al éxito de Por un puñado de dólares de Sergio Leone, se convirtió en un género de masas. En principio, la crítica fue bastante despectiva con estas películas, de ahí el término spaghetti western, pero con el tiempo tendría que admitir que se trataba de un nuevo género, tomando los estereotipos del western estadounidense, pero añadiendo nuevos elementos, como un mayor realismo y la violencia extrema. La trilogía del dólar, también conocida como trilogía del hombre sin nombre, es una serie de 3 películas de la década de los 60 dirigidas por Sergio Leone. Por un puñado de dólares, de 1964. La muerte tenía un precio, también conocida como Por unos pocos dólares más, de 1965. Y El bueno, el malo y el feo, de 1966. Fueron sus 3 primeras películas del género western, aunque por tener origen eminentemente italiano sufrieron la subclasificación dentro del género spaghetti western. Las 3 películas perfilaron este subgénero tan utilizado en las décadas de 1960 y 1970. Para Sergio Leone no eran ningún tipo de saga ni continuidad, siendo el apelativo con que se las conoce una invención de la distribuidora de las mismas, la United Artists. En las 3 coinciden junto con Leone el joven actor estadounidense Clint Eastwood y el compositor y amigo de la infancia Ennio Morricone. Las 3 películas giran alrededor del personaje interpretado por Clint Eastwood, algunas veces conocido como rubio o manco, pero, en general, carente de nombre. Con él se dibuja el prototipo de hombre sin nombre. El mismo poncho, la misma ropa, el mismo sombrero, el mismo semblante. En la trilogía, Leone cuida que las películas generen el mismo ambiente. Diálogos breves, además de escenas particularmente largas y musicadas que terminan en un emocionante clímax.
La trama de Por un puñado de dólares se trata sobre un cazarrecompensas. Clint Eastwood, apodado Joe, se dirige a San Miguel, un pueblo en la frontera de México y los Estados Unidos, donde reina la confusión y abundan los bandidos y las viudas. En este pueblo, dos familias, los Rojo y los Baxter, se disputan el control del pueblo. Los Rojos son tres hermanos: Ramón, Jean María Volonté, Esteban, Siegard Ruth, y Miguel Benito, Antonio Prieto Puerto, y se dedican al tráfico de alcohol, con sus mercenarios interpretados por actores españoles como Aldo Sambrel o José Canalejas. Mientras que el matrimonio Baxter, Consuelo, Margarita Lozano, y el sheriff John, Wolfgang Luxchi, se dedica a la venta de armas y son custodiados por esbirros interpretados por algunos actores españoles como Antonio Molino Rojo, Frank Braña o Lorenzo Robledo. Durante la película, Joe se dedica a sacar dinero de ambos bandos haciéndoles trabajos a cada uno, sin que el otro bando se entere. La trama de Por unos dólares más se trata sobre Indio, Jean María Volonté, un despiadado asesino que con ayuda de su banda de 14 bandidos consigue escapar de su prisión y poner en alerta a todos los bancos de la región. En este contexto, dos hombres, el manco, Clint Eastwood, y el coronel Douglas Mortimer, Lee Van Cleef, se asocian para dar caza al indio y a toda su banda, sobre la que caen sendas recompensas. Los motivos que impulsan a ambos son diferentes. El manco es un cazarrecompensas y solo le interesan las recompensas de los bandidos, pero el coronel Mortimer tiene además un interés personal por matar él mismo al indio. La trama de El bueno, el malo y el feo se ambienta en la Guerra Civil Norteamericana. Un par de pistoleros se dedica a estafar a las autoridades. Uno de ellos, Tuco, Eli Wallach, perseguido por múltiples crímenes, es capturado y entregado a la justicia por su cómplice, el rubio, Clint Eastwood, quien cobra la recompensa para dividirla más tarde entre ambos, pues también se encarga de liberarlo de la horca a último momento. Tras una serie de mutuas traiciones, encuentran en el camino a un soldado confederado malherido, quien antes de morir les cuenta dónde se encuentra escondido un botín de $200,000 en monedas de oro. El problema radica en que uno conoce el paradero, un cementerio, y el otro sabe en qué tumba se encuentra enterrado el oro, por lo que nuevamente deberán trabajar en equipo si quieren recuperarlo. Mientras tanto, un corrupto sargento de la Unión, apodado Sentencia, u Ojos de Ángel, Lee Van Cleef, quien se encuentra tras la pista del dinero, se cruza con ellos. Entre 1961 y 1976 se produjeron en Italia y España unos 500 spaghetti westerns, una cifra que demuestra la existencia de una importante demanda por parte del público. El apogeo de este subgénero se vivió en la segunda mitad de la década de los 60, especialmente con las películas de Sergio Leone y, en menor medida, de Sergio Corbucci, o Enzo G. Castellari. En 1971 el género ya empezaba a decaer debido al hartazgo del público por el uso abusivo e irracional de la violencia. Fue entonces cuando el director italiano Enzo Barboni reinventó el género con el film Le llamaban Trinidad, donde los actores Bud Spencer y Terence Hill lo dotaron de un carácter cómico totalmente desconocido hasta entonces. El éxito de esta película fue absoluto, pero en los años venideros la excesiva recurrencia al humor de baja calidad abocaron al género definitivamente a la desaparición. Ya a mediados de la década de 1970 el spaghetti western apenas dio películas importantes, exceptuando quizá Keoma, El Valle de la Muerte y California. Ya a finales del siglo XX y principios del XXI, muchos directores estadounidenses han realizado películas inspiradas en este género, o han hecho fusiones del spaghetti con otros géneros.